Hemos tomado unos sonidos del genial compositor argentino Lalo Schifrin en pos de hacernos una idea de la difícil misión que se emprende cuando intentamos censar de manera completa y detallada las plantas depuradoras de efluentes líquidos en Argentina, especialmente las industriales, también las cloacales y urbanas. Nuestra tarea desde el INA no fue hacer un censo como si se viene realizando, intentando desde otras partes del Estado, sino llevar a cabo una encuesta que fuera respondida de manera anónima y voluntaria por la mayor cantidad de plantas de tratamiento de efluentes líquidos en el país. Nos enfocaremos en los aspectos técnicos relevados en la encuesta, sin dejar de lado los aspectos socioculturales que son tanto o más importantes para el cuidado ambiental. Primero les presento a nuestro equipo, integrado desde el INA por profesionales de la UBA y el ITBA. En la parte biológica tenemos a Ariana Rosen, nuestra directora, y Matías Burlaca. Por el lado matemático y estadístico tenemos a Daniel Calvo. Para la mirada sociológica tenemos a Carolina Nisa, que también ha presentado un póster en este congreso. En el pivot ambiental que nos centraliza a todos tenemos a nuestra especialista Mercedes Sabels y los ingenieros químicos Hyoshi Lee y Gustavo Franchino, quien les habla. Pese a que contamos con la enorme colaboración de AIDIS Argentina para difundir la encuesta y de la Cámara Empresaria del Medio Ambiente, además de varias consultoras ambientales y grupos de posgrado de profesionales de ingeniería sanitaria, el número muestreal fue pequeño. De las 86 plantas que habían sido cargadas, se filtraron unas 65 como datos válidos con una serie de algoritmos. Y el gran problema para lograr una proyección estadística que sea válida es que no conocemos el espacio muestreal. El número n grande tiene una gran incerteza. Lo que sabemos es que, considerando las plantas depuradoras de todo rubro, grandes y pequeñas, son varios miles de plantas, pero no podemos asegurar siquiera si estamos en el orden de 10 a la 3 o 10 a la 4 depuradoras. Para que tengamos claro lo relevado, vamos a hacer un recorrido por la encuesta que es bastante compleja, ya veremos. Entran en juego 5 dimensiones, con mayor peso la técnica, luego la sociocultural y infraestructura, y por último las dimensiones económica y de capacitación. La encuesta tiene unas 11 pantallas que se van armando a partir de las respuestas que vamos dando. Esta es la primera que consulta sobre el tipo de efluente. Esta es la segunda que pregunta dónde se vuelca. Esta es la tercera que pregunta sobre los tratamientos primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios para reuso. Esta es la cuarta que pregunta qué se hace con los barros. La quinta pregunta qué se hace con los gases. La sexta pantalla nos pregunta sobre la infraestructura del laboratorio, procedimientos, etc. La séptima pantalla habla sobre detalles de microbiología que se miden o no en laboratorio de planta. La pregunta 8 nos consulta sobre los análisis de sedimentabilidad, de sólidos suspendidos totales, indicadores, etcétera, para procesos biológicos. La pantalla 9 nos consulta sobre las mediciones que se realizan en planta, en el reactor biológico, etcétera, etcétera. La pantalla 10 nos habla sobre los problemas que aparecen sobre el agua tratada y con qué frecuencia. Y en este caso, como yo le marqué que trabajábamos con barros activados, problemas que aparecen en barros activados. La pantalla 11 tiene temas socioculturales de la planta y un tema identificatorio del tamaño de la planta. Acá se pone la provincia, la que viene, y se finaliza la encuesta. Revisemos ahora los resultados que obtuvimos y algunas conclusiones que se han podido sacar. Poco más de la mitad de las depuradoras son cloacales urbanas y el destino del vuelco es principalmente a cuerpo de agua superficial. Si prestamos atención en el gráfico de abajo, vemos que los números suman más que 100. Esto es porque de las 65 plantas encuestadas, 8 informaron destinos múltiples y los porcentajes están referidos a la cantidad de plantas, no a la cantidad de puntos de vuelco. Estos casos que no suman 100 los aclararemos como no excluyentes. El destino final de los barros y los gases generados son otros ejemplos no excluyentes. Atendamos a que la mitad de plantas no informó dónde envía el barro o indicó que lo envía a otro lado. Luego sigue el land farming y en el caso de los gases un 77% libera directamente a la atmósfera. Un 51% de establecimientos no digiere los lodos, un 37% hace digestión aeróbica y un 12% anaeróbica. Respecto a la deshidratación, un poco más de la mitad deshidrata los barros. Los tipos o etapas de tratamiento informados por cada planta es otro caso no excluyente, o sea que no suman 100 los números. Vemos que un 94% de depuradoras posee tratamiento secundario, un 80% primario, un 71% terciario y muy escasos cuaternarios.
Dentro de los primarios predomina la sedimentación y flotación por gravedad, y un 19% de plantas emplea IAF, DAF y esas tecnologías, ya que la lógica de las tecnologías empleadas en una misma planta implica que pueden usarse varias tecnologías de tratamiento. Este gráfico y los que siguen la reflejan siendo no excluyentes. Vemos que casi un 80% de depuradoras informan barros activados, un 44% lagunas, 20% de anaeróbicos y luego siguen biofiltros, humedales, lombrifiltros y otros. Por supuesto, esto dentro del universo encuestado. Para la etapa terciaria tenemos algunos pocos casos de filtrado y menos de remoción de nutrientes, principalmente fósforo, y un 96% de plantas desinfecta por clorinación. Respecto a la etapa cuaternaria, es prácticamente anecdótico lo informado, ya que hay muy poquitas. Pasando ahora a revisar protocolos de operación y algo de infraestructura, la mitad de establecimientos cuenta con laboratorio, un 45% informa tener documentados los protocolos de análisis, solo un 29% utiliza fórmulas o programas como planillas de cálculo para operar y un 25% cuenta con interfaces del tipo SCADA. Pensemos que las restantes nos están hablando de una operación artesanal de la planta de tratamiento, a ojo digamos. La zona inferior del gráfico nos habla del ajuste de nutrientes y la barrita rosada nos dice que un 28% de las depuradoras requieren agregar químicos como coagulantes y floculantes para lograr separar la biomasa del agua tratada, lo cual no es bueno. Un 62% de plantas cuentan con microscopio y como vemos en el gráfico, que dado lo que estamos evaluando también es de característica no excluyente, menos de un tercio de las plantas acostumbran bioindicar y obtener índices biológicos útiles para la operación. Entramos en algunos detalles de los análisis de sedimentabilidad del licor mezcla. Vemos que casi un 90% de los encuestados no efectúa diluciones del licor mezcla para ponerlo a sedimentar, lo que conduce en muchos casos a lecturas cerradas. La mayoría no agita los recipientes antes de ponerlos a sedimentar y vemos que el recipiente más empleado es el cono IMOF, seguido de jarras, vaso precipitado, etc. y luego las probetas. Precisando un poco más los recipientes, vemos que el más usado es el cono plástico, luego le sigue la probeta de vidrio de 1 litro graduada cada 10 mililitros. Estos análisis se desarrollaron inicialmente con probetas más gordas, graduadas cada 20 mililitros, pero la verdad es que acá no se consiguen o son muy costosas. Luego le sigue en uso la jarra plástica de 2 litros, cono de vidrio y otros. En este otro gráfico no excluyente vemos que alrededor del 40% de establecimientos solamente toma mediciones que son esenciales para controlar los procesos biológicos como la concentración de sólidos, la relación FM, el IBL, tiempo de vida medio y demás. ¿Qué controles de proceso, además de los mencionados, emplean las tratadoras que tienen barros activados? Bueno, vemos que los más usados son el oxígeno disuelto, en el cormezcla, pH, DQO, temperatura, DBO5, fósforo, nitrógeno y así vamos llegando a frecuencias de uso bastante bajas. Bien, ¿qué problemas operativos y de vuelco nos han informado las plantas encuestadas? Para barros activados, la mayor incidencia corresponde a escape de material particulado fino en lo que denominamos ashing. Luego le sigue el foaming con un 35%, el clamping, la flotación de barros en el sedimentador secundario en general, con un 30%, igual que el bulking filamentoso. Atendamos a que estos resultados nos están diciendo que las plantas de barros activados en Argentina presentan escapes de sólidos de biomasa casi un 40% del tiempo. Una causal frecuente de ashing es la elevada concentración de biomasa en el reactor biológico, que genera relaciones FM muy bajas, favoreciendo la respiración endógena, con consecuencias como la destrucción parcial de flux. Hablándolo sencillo es porque se purga poco barro, o sea, menos del que habría que purgar. Para los reactores anaeróbicos, especialmente los de alta carga como el que figura en pantalla, aparece como mayor problema la formación de biomasa adecuada seguida de escapes de biomasa. Tengamos en cuenta aquí que si la biomasa es inadecuada, por ejemplo en un reactor que trabaje con pellets anaeróbicos, al no constituirse esos apretados grumos biológicos, se acumulan metabolitos intermedios que van deteniendo el proceso y el agua no llega a ser correctamente depurada. En el caso de las lagunas facultativas como la que se ve en pantalla, anaeróbicas, aireadas, etc., los resultados vemos que nos dicen que alrededor de la mitad de ellas están trabajando con cargas más altas de las que pueden manejar.
Ahora, ¿cuál es el efecto medido sobre el agua tratada? Este cuadro resume lo declarado por el total de plantas encuestadas, más allá de cuál sea el tipo de tratamiento que emplean. Vemos que un 52% de ellas, o sea, más de la mitad, tiene problemas con el fósforo, un 44% tiene inconvenientes con el nitrógeno, y guarda que muchas veces no estamos hablando de nitratos y nitritos que son dañinos y sabemos que actualmente no se miden en muchos lugares en nuestro país, sino que en general hemos de estar hablando de nitrógeno amoniacal, nitrógeno orgánico, o sea, nitrógeno quiedal, o sea que no ocurre una adecuada nitrificación, el tratamiento es insuficiente. Otra enorme cantidad de plantas, un 38%, informa valores de carga orgánica alta en la salida de QO, DBO, y un 36% de otros contaminantes, fuera de especificación, como ser sólidos, coliformes fecales, pH, etc. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Pensemos, porque pareciera que si uno pone una planta de tratamiento de efluentes, tendría que solucionar el problema de la contaminación, pero estos datos nos están diciendo que en nuestro país, en las condiciones actuales, más o menos solucionamos la mitad del problema, ¿sí? Por los datos que estaban en el último gráfico. Entonces, cuidado, hay mucho para mejorar. Haciendo un análisis de componentes principales, que en este caso explica un 58% de la variabilidad total de los datos colectados. En abscisas representamos inversión y calidad de vuelco, y en ordenadas la eficiencia de la depuración en cuanto a lograr buena calidad de vuelco con una baja inversión de recursos. El área verde, quizás óptima, agrupa establecimientos con la tecnología de barros activados convencional en el centro este y sur oeste de nuestro país. La zona azul de alta inversión y buena calidad agrupa procesos de barros activados convencionales y MBR al centro este de Argentina. Y la zona roja de una depuración poco eficiente y mala calidad de agua agrupa depuradoras con lagunaje en el centro del país, del lagunaje complementado con barro activado y anaeróbico en el sur de la Patagonia, y también incluye procesos de barro activado convencional en la zona norte del país. Los numeritos rojos más grandes indican mayor capacitación brindada al personal operativo y como pueden imaginar hay mucho más jugo para sacarle a la información que hemos ido colectando. Aprovecho a invitarlos a que completen la encuesta nacional que estamos reactivando en este mismo momento y la mantendremos activa durante el mes de abril. Este es el link www.plantaefluentes.com.ar/encuesta. Les agradecemos que difundan y la completen. Los datos cargados son anónimos y están disponibles para todos los investigadores que lo soliciten. De nuestro análisis se fue reforzando la idea de que en Argentina no estamos aprovechando bien los conocimientos existentes, las tecnologías existentes. No siempre son adecuados los diseños conceptuales y las ingenierías básicas. Los manuales de operación suelen ser muy pobres o inexistentes. Muchas veces no se respetan los programas de mantenimiento preventivo, si es que existe un programa de mantenimiento preventivo. Y el sector de tratamiento de efluentes se halla bastante relegado. Muchas veces en las industrias ni siquiera es un sector, es allá al fondo donde tratan el agua sucia. Entonces es esencial que trabajemos en la valorización del personal involucrado en las plantas depuradoras para que cada operador esté orgulloso de su trabajo, que tenga en cuenta que de su tarea depende la protección del ambiente y de las personas. Este aspecto es importantísimo. Por otro lado, los ingenieros seamos generosos y responsables con nuestro trabajo. La Pachamama sabemos que es una sola y tenemos la responsabilidad de cuidarla. Muchas gracias.